que tuvimos, que tenemos que presentar precisamente para mañana, que es el video. Y yo escogí la situación de por qué los alumnos, los estudiantes, alumnos no estudiantes, exigen más prórroga para los plazos de los trabajos. Y uno como docente, pues uno cree o concibe de que los plazos son oportunos y de que están bien. Pero entonces yo indagando me doy cuenta de que los estudiantes tenemos ciertas dificultades, pues lo hemos podido presenciar en esta horita de reunión sincrónica, Ujú. pero poniéndome en los zapatos del docente, entonces yo hago una aclaración y digo, si uno es un docente que no fomenta la excelencia, no tiene la capacidad de darle motivación a un estudiante. Ujú. Y eso entra en la forma en cómo desarrolla un curso virtual. Por ejemplo, cuando es un docente intermitente que en muy pocas ocasiones cuando le preguntan responde o responde a los 2 días. Eh, Me refiero a ese tipo de intermitencias de que no fomenta a la investigación, no, o pone simplemente trabajos muy poco creativos, no siempre utiliza las mismas herramientas que, por ejemplo, venimos viendo dentro de una carrera o dentro de una asignatura y que ya todos estamos curtidos de utilizarla. Y el hombre, pues, o por ejemplo uno que es un docente y llegase a utilizar ese tipo de metodologías y recursos, pues ya muy desgastados, pues entra dentro de esa dinámica de que no fomenta la excelencia y poco motiva al estudiante. Entonces, eh, el estudiante cae en esa rutina y pues como ve al docente que poco le interesa su formación y su aprendizaje, pues el estudiante tranquilamente puede entrar a la plataforma el último día para enviar el trabajo y lo envía como puede y hace ahí las manitas para lograr enviar cualquier cosa y ganarse su nota, ¿cierto? Ujú. Entonces creo que desde ese punto de vista, uno como docente sí tiene que tener mucho cuidado en el tema de planificación y en el tema de motivación de los estudiantes porque es muy importante. Uno desde lo presencial, uno puede motivar a un estudiante con un discurso en la clase, ¿cierto? En la hora de la clase. Mientras que un docente virtual tiene que tener ese tipo de cosas y no ser intermitente, vuelvo y lo reitero, porque ser una persona que poco ayuda en la información, en la indagación, si pone un trabajo muy difícil, poco actúan en cuanto a los recursos para desarrollar la misma actividad y ofrece pocas posibilidades, pues los estudiantes literalmente no se van a sentir a gusto y pues uno como docente está fallando en esa parte, pensaría yo. Sí, claro. Cris, ahí menciona unos aspectos importantes, ¿cierto? Y son dos roles los que están en juego. Uno, pues, cómo el maestro visualiza las actividades, las dinámicas y lo que espera del estudiante. Y la otra es cómo el estudiante asume esas dinámicas y esas actividades, ¿cierto? Y cómo las interioriza y cómo trabaja en función de lo que se le propone. Ahora bien, dentro de este proceso y desde la perspectiva del maestro, el asunto de enviar un mensaje y luego a la siguiente semana o al fin de semana enviar otro mensaje son aspectos importantes, ¿cierto? Se ha demostrado en el tiempo que se lleva pues, en este asunto de la moderación que mandar mensajes de forma recurrente hace que los estudiantes también generen cierta saturación. Por eso hay que buscar un poco de equilibrio en el asunto, porque ¿quién va a querer como estudiante que continuamente el profesor le esté recordando, bueno, las tareas, las dinámicas, mira, ¿qué hay que hacer, hay que organizar, hay que plantear, bueno, ¿por qué no has ido a participar, cierto? Entonces hay que jugársela en un momento donde uno pueda hallar un equilibrio, ¿cierto? Que el estudiante no siempre habla su bandeja de correo y haya muchos mensajes del maestro, ¿cierto? Entonces, hay que buscar no cansar al estudiante, pero que el estudiante se sienta cerca. Como lo que usted menciona, que cuando le escribe el maestro le conteste lo más pronto posible. Usted se va a sentir acompañado. Y usted dice, bueno, no pude entender y vuelve y le pregunta al maestro y el maestro le dé otras opciones o le envíe un tutorial o le proponga tal vez un encuentro como este para que en la socialización se puedan resolver todas las dudas pues, que suscita el ejercicio. Entonces, desde esa perspectiva hay que buscar un equilibrio constante.
¿cierto? No a saturar al estudiante, pero tampoco dejar al estudiante al garete. Bien, Verónica, ¿quiero aportar? Sí, ahí, bueno, yo pienso, como lo decía el compañero, que es muy importante, pues desde la virtualidad, pues uno en ocasiones se siente muy solo, porque pues en un aula presencial uno tiene el contacto directo con el profesor o con los compañeros a pedirle alguna explicación sobre, digamos, algún tema puntual que no entendió. Por eso me parece muy importante resaltar el contacto que se tiene por el correo electrónico, pues, con el moderador, con el tutor, con el profesor, y que las respuestas sean a tiempo, porque si hay dudas, como que se vayan resolviendo sobre la marcha y no pues al final cuando en realidad pues ya no se puede hacer nada o tal vez la persona desistió de realizar alguna actividad por falta de alguna asesoría. Pero también, profe, me parece como muy importante lo que usted decía y es mantener ese equilibrio porque ya uno como estudiante está muy saturado por las otras materias que está viendo. Y pues en honor a la responsabilidad que uno tiene, pues uno es consciente de cuáles son las obligaciones que tienes pendientes para la semana, cuáles son las actividades y todo este tipo de cosas que uno debe pues presentar. Entonces también pues como que todo el tiempo una persona ahí insistiendo, insistiendo, recuerda, pues también se vuelve maluco, incómodo y como un poco acosador, ya pues, perdón de la palabra, pues así como tan fuerte, pero sí, entonces es importante tener pues como ese balance entre las dos. Ujú. Bien, y desde cómo imaginan ustedes a su estudiante a la hora de planear y estructurar las actividades, ¿cierto? Como desde la perspectiva que ustedes tienen, ¿cierto? De adultos, ¿cómo creen que podría ser muy funcional un curso virtual entonces? Cualquiera de los dos. Bueno, pues bueno, si yo dijera que yo soy un docente, y Ujú. lo seré, y voy a dar un curso virtual, pues primero tener muy claro la asignatura que voy a presentar y el curso al que voy a presentar, ¿cierto? Porque es importante tener una bitácora y una planeación antes de hacerlo. También, obviamente, tener unos saberes previos y unos contenidos a mostrar. Y pues desde la parte motivacional, pues hacerlo de la manera más creativa y recursiva que se pueda decir, no tan tradicional, no utilizar ese tipo de mecanismos tradicionales como utilizar las redes sociales o simplemente apoyarse en aplicaciones y recursos que los estudiantes ya están cansados de ver y pues hago énfasis en eso porque la idea siempre es fomentar la investigación y utilizar otro tipo de recursos que también funcionen. Ujú. Eh, bueno, se fue la compañera. Dentro de ver al estudiante, pues sí, como usted lo dice, tener ese cierto equilibrio, no ser una persona tan insistente o de cierta forma tan fastidiosa, y tener claro ese distanciamiento, el equilibrio como usted lo presenta, y pues ser una persona pues responsable y disciplinada con lo que enseña, porque de eso se trata, de hacer las cosas bien y de que los estudiantes vean en uno un perfil, un ejemplo de excelencia, no un ejemplo de vagancia, ni mucho menos de una persona que deja las cosas o hace las cosas por hacerlas y ganar un sueldo, no sería el caso. Claro. Cris, desde su óptica, ¿cómo dinamizaría los contenidos desde una perspectiva que no fuera tradicional? Porque veo que siempre hay un lugar común ahí respecto a lo que usted me menciona. ¿Cómo Ah, rompe usted como maestro con esa linealidad? bueno, pues dentro de lo pedagógico a mí me gusta mucho el constructivismo, ¿cierto? Ujú. Y ir directamente a lo práctico, no dejar tanta teoría ni dejar tanto texto para que los estudiantes indaguen, porque muchas veces no tenemos tiempo y a veces las personas aquí en Colombia presentan un índice muy alto de poca lectura, ¿cierto? Entonces me gusta mucho más, lo digo por mí, me gusta mucho más el tema de la práctica, de aprender haciendo, en vez de aprender mirando.
y directamente pues hacerlo, por ejemplo, más como en reuniones sincrónicas, obviamente no manipulando los tiempos de los estudiantes porque eso no se puede hacer, por ejemplo, y solo vinimos dos de 40 personas que somos y eso es muy complicado hacerlo. Con el tema de problemas técnicos y esas cosas, pero sí fomentar ese tipo de idea de que las personas estemos más conectadas y aprendamos haciendo que aprender viendo, ¿cierto? Entonces, directamente, si tenemos que hacer una planeación, la hacemos directamente en esa asesoría o en esa reunión sincrónica y así nos ahorramos el tiempo y la molestia de pensar de cuándo la vamos a hacer, si el martes, el lunes o el domingo o el último día de entrega. Y mejor hacerlas de una vez que hacerlas para más tarde. Claro. Cris, es de mencionar también que en la etapa de la planificación también hay que darle un protagonismo singular al estudiante, porque aquí en estos contextos el estudiante tiene un rol activo. Por tanto, el asunto de la autodisciplina hay que tenerla en cuenta a la hora de estructurar las dinámicas y ejercicios. Entonces, es vital para un maestro virtual proponer ese tipo de cosas para poder que el estudiante aprenda su ritmo y vaya también en consonancia con lo que se está orientando. Entonces hay que también buscar un equilibrio entre la autodisciplina del estudiante y las dinámicas del curso, ¿cierto? Porque tampoco todo es labor del maestro, ¿sí? Sí, Aquí no, obviamente. hay un cambio de roles. Sí, no, obviamente también tener en cuenta, uno tiene como docente que tener en cuenta muchos aspectos, por ejemplo, el tema del aprendizaje de las personas. Yo soy una persona que aprende más haciendo que mirando, como hay otras personas que aprenden más mirando que haciendo o leyendo, y uno no puede descartar eso. Pero pues siempre dentro de la dinámica que uno imparta, porque pues debería ser la esencia de uno y no tocar varios perfiles porque si no, no se va a confundir y se va a llenar más de trabajo de lo normal y el exceso pues cansa y entonces eso nos llevaría a nosotros a ser personas monótonas o a ser personas a terminar haciendo las cosas por hacerlas y no por pasión de hacerlas, ¿cierto? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con lo que usted está diciendo de que la autonomía del estudiante y que hay que dejar que los estudiantes hagan por sí solos las cosas, no simplemente llevarle las cosas a la mesa y es muy importante eso, sí, claro, obviamente no en todas las semanas ni en todos los ejercicios que se van a hacer en clase es imperante de hacerlo todo con la acción, ¿no? Obviamente se necesita una teoría, se necesita una fase de introducción, de preparación para luego hacer posteriormente la realización de un proyecto, de un trabajo, todo es paso a paso, pero pues lo hablo desde mi perspectiva porque pues me gusta un poco más la metodología constructivista y pues creo que es el enfoque con el que más me hallo. Es más, trabajamos el socioconstructivismo, esa es la idea, ¿cierto? Pues bien, Cris, yo creo que hemos socializado unos aspectos relevantes que tienen que ver con el alistamiento de cursos, con las dinámicas que uno puede percibir en los cursos virtuales y pues habría mucho más que decir, ¿cierto? Esto es como un abrebocas, ¿no? Le agradezco mucho el que hubiese venido a este encuentro y hubiéramos tenido un diálogo académico respecto a esta temática. Cris, ¿algo más que contar? No, pues agradecerle, profe, por el espacio y porque pues de momento tengo el espacio para darlo y el tiempo de momento lo tengo para dar, pero pues uno nunca sabe, puede ser por temas de trabajo, responsabilidades, eh, temas técnicos o inclusive por materias acumuladas o por trabajos un poco más rigurosos, uno no puede estar por acá y pues uno no puede echarle la culpa a los estudiantes de eso, ¿cierto? Pero pues me alegra haber estado acá y aprender el tema que hemos visto hoy porque pues sirve y aclara muchas cuestiones a lo que va a ser el final de la asignatura porque pues ya vamos en el epílogo del año y de la asignatura. Entonces, muchas gracias a usted por el tiempo, profe. Listo, Cris. Bueno, hasta luego. Nos veremos en el último encuentro. Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.